Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, mis queridos amigos y amigas. Este día les voy a traer a enseñar a hacer esta gallinita en punta de ladrillo siempre. Y vamos a ocupar 4 colores: blanco, anaranjado, azul y rosado. Un aro número 4 y este pincito de pescador para el arete. Vamos a utilizar, yo ocupo este tipo de aguja. Pero puede utilizar perfectamente si tiene aguja de coser, siempre y cuando le entre varias veces en su hoyito de la mostacilla. El número de la mostacilla va a ser número 8, sí, y unos accesorios nada más para abrir y cerrar el aro. Estas pincitas, una pico doblada y una pinza pico plano, y pues unas tijeras que le sepan cortar nada más. Manos a la obra. Vamos a poner 2 mostacillas en su aguja y la va a llevar al final de su hilo, y acá vamos a dejar más o menos medio centímetro para poder hacer acá unos nuditos de esta forma, así que le quede de esta manera. Hacemos más o menos unos 3 o 4 nuditos. Ya corté aquí el exceso de hilo, entonces acá vamos a subir por cualquiera de las dos, por el hoyito. Entonces vamos a subir por esta, de esta forma, y aquí vamos a poner una mostacilla. La va a pasar del lado contrario donde sale su hilo, pasa su aguja con la mostacilla del color que usted esté utilizando. En este caso yo voy a utilizar una blanca, y vamos a poner, va a pasarla por el hoyito de la que acaba de poner, y vamos a poner una más de la misma forma, una blanca siempre. Se la pasamos siempre por el hoyito del lado contrario, pasa su aguja por el hoyito de la mostacilla que anterior, nos queda de esta manera. Entonces aquí la va a pasar por el hoyito hacia abajo. Vamos a volverla a pasar solamente para reforzar de esta forma. Entonces aquí volvemos a pasar por esta, por la primera, ahí, y ya pusimos aquí 4 mostacillas blancas. Ahora acá vamos a poner una mostacilla anaranjada. Entonces damos la vuelta aquí y va a pasar en su primer hilo, va a pasar su aguja de esta forma, así, y va a subir por el hoyito de la que acaba de poner de esta manera, para que le quede así sentadita de esta forma. Vamos a poner ahora otra anaranjada o el color que usted esté utilizando, y la va a pasar siempre en su primer hilo, va a pasar su aguja ahí, y va a subir por el hoyito de la que acaba de poner. Entonces aquí lo que acabamos de hacer es esto, la patita, ¿verdad? Ahí. Entonces acá vamos a subir por la que está a la par, por esta, sale su hilo aquí, vamos a subir por la que está a la par, a posicionarnos por la blanca que está arriba. Ya nos sale el hilo en la blanca de la orilla. Entonces acá vamos a poner 2 blancas de un solo, porque vamos a aumentar. Entonces va a poner 2. Cuando usted va a empezar aumentando, va a pasar 2 mostacillas en su primer hilo, las 2 juntas, así, y va a subir por la que está adentro de esta forma.
aquí vamos a aumentar una más en la orilla, pero si se fijan pues no tenemos hilo, ¿verdad? Entonces vamos a aumentar una aquí. Entonces vamos a bajar sin mostacilla, vamos a bajar por el hoyito de la que está a la orilla y vamos a agregar una. Así, de esta forma la pasa del lado contrario, sale su hilo de aquí abajo, entonces usted va a pasarla por el que está de arriba hacia abajo, la aguja con la mostacilla. Y aquí vamos a regresar a esta para seguir tejiendo hacia este lado. Damos vuelta para agarrar mejor el trabajo y vamos a ponemos una blanca en su primer hilo y sube por el hoyito. Vamos a poner un total de 7 mostacillas blancas de una en una. Ponemos nuevamente una. Aquí si se fijan pues solamente hay un hilo. La pasamos ahí. Y vamos a subir por el hoyito de la misma que acaba de poner de esta forma. Ahí, entonces de este lado vamos a terminar aumentando. Si se fijó, de este lado pusimos estas dos, las pusimos de un solo en su primer hilo. Aquí cuando usted termina aumentando las pone pero de una en una, las dos en el mismo hilo. Aquí donde pasamos la anterior, pasamos la otra en el mismo hilo. Y aquí va a subir por el hoyito de la misma. Ahí. Aquí vamos igual que hacer de este lado, vamos a aumentar una más. Entonces como no hay hilo, la va a pasar del lado contrario donde sale su hilo, va a pasar su aguja de esta forma. Entonces aquí lo que yo quiero es que mi aguja salga por esta de acá, por la primera, ¿verdad? Ahorita está saliendo aquí en la segunda, entonces yo quiero que salga en la primera. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a pasar mi hilo, mi aguja, perdón, por el hilo que está aquí de este lado. Y aquí antes de que finalice vamos a hacer en la argollita, va a pasar su aguja para hacer un nudito. Ahí, entonces ahí sí ya bajamos por esta de acá. Ahí. Y ahora sí subimos por la que está en la orilla. Así. Entonces acá vamos a poner solamente mostacilla blanca. Entonces vamos a empezar aumentando y vamos a poner dos mostacillas de un solo. Recuerde, cuando usted empieza aumentando, las pone las dos juntas en su primer hilo. Acomodamos y aquí va a subir siempre por la que está dentro. Vamos ahora a poner una blanca más. Y sube por el hoyito de la que acaba de poner. Nuevamente ponemos una blanca. Siempre recuerden su primer hilo. Y sube por el hoyito. Y así vamos a ir poniendo hasta tener, vamos a terminar acá en este hilo y vamos a terminar aumentando. Así terminamos esta línea poniendo 8 mostacillas, poniendo 8 mostacillas en esta línea, terminando en aumento y empezando en aumento. Entonces en esta línea vamos a poner
Pero a ver, tienen que fijarse que empecemos poniendo ya si se fijan aquí hay un espacio de dos blancas, entonces que sería esto. Entonces tienen que fijarse y empezar a hacerla de esta parte para que le quede, si no la alita le va a caer de este lado, ya no se va a ver bien. Entonces aquí vamos a poner una mostacilla blanca y una mostacilla azul. Entonces la vamos a pasar. ¿Se fijan? ¿Ve? Vamos a empezar del lado donde empezamos con la naranjada. Entonces una blanca y una azul. La acomoda bien y siempre va a subir usted por la azul. O por la que está dentro, ¿verdad? Y vamos a poner un total de 3 azules. De una en una ponemos 2. Sube por el hoyito de la que acaba de poner. Ponemos nuevamente una para hacer un total de 3 mostacillas azules. Sube por el hoyito y aquí vamos a poner 5 mostacillas blancas, 1, 2, 3, 4 y vamos a terminar en aumento. La quinta la va a pasar en el mismo hoyito del anterior. Terminamos ahí esta línea, entonces acá vamos a darle vuelta para empezar esta próxima línea y aquí vamos a poner 2 blancas en su primer hilo. Vamos a empezar aumentando y vamos a pasar 2 en su primer hilo y vamos a subir por la que está dentro, en este caso la blanca. Vamos a poner un total de 5 blancas de una en una. Pasa por su primer hilo siempre y sube por el hoyito de la misma. Ponemos una más. Siempre recuerde, en su primer hilo pasa su aguja con la mostacilla y va a subir por el hoyito de la misma. Ponemos una más blanca, pasa en su primer hilo y va a subir por el hoyito. Entonces acá vamos a poner un azul, va a poner un azul, luego 2 blancas, una azul y una blanca terminando en aumento. Así terminamos esta línea. Entonces acá en esta damos vuelta siempre y vamos a poner 2 blancas en su primer hilo porque va a empezar aumentando y subimos siempre por la que está adentro, en este caso la blanca. Ponemos una más, vamos a poner un total de 5 mostacilla blanca de una en una, la pasa siempre en su primer hilo, sube por el hoyito de la misma que acaba de poner. Ponemos nuevamente otra, la pasa siempre en su primer hilo, sube por el hoyito, ponemos la última blanca, la pasa siempre en su primer hilo y subimos por el hoyito de la misma. Ahora acá vamos a poner un azul, la pasamos en su primer hilo, sube por el hoyito. Y aquí vamos a poner 5 mostacilla blanca de una en una, terminando en aumento. La pasamos en el primer hilo y seguimos poniendo 4 más de una en una. Así terminamos esta línea. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, vamos a empezar también. Y aquí vamos a empezar disminuyendo y va a poner solamente una en su primer hilo. Y vamos a subir por el mismo. Ponemos nuevamente otra, que solo vamos a poner blancas.
sube por el hoyito, nuevamente ponemos una blanca, siempre recuerde su primer hilo, sube por el hoyito de la misma, ponemos nuevamente una, sube por el hilo primero y sube por la misma que acaba de poner. Ponemos nuevamente una, siempre su primer hilo, y sube por el hoyito. Y así vamos a poner solo blancas en esta línea. Entonces vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5 más, terminando en este hilo nada más. Así terminamos esta línea. Entonces acá va a empezar aumentando y va a pasar 2 mostacillas blancas en su primer hilo, las dos juntas, y va a subir siempre por la que está adentro. En este caso las dos son blancas. Vamos a poner un total de 6 de una en una. Ponemos una más, siempre en su primer hilo, sube por la misma, ponemos una más, siempre pasa su aguja en su primer hilo y sube por la misma, ponemos una más, sube por la misma, ponemos otra mostacilla para un total de 6. Y aquí vamos a poner una rosada y la va a pasar siempre en su primer hilo, va a subir por la misma, vamos a poner una blanca, siempre la pasa en su primer hilo y sube por el hoyito. Ponemos una anaranjada, recuerde siempre su primer hilo y sube por el hoyito de la misma. Ponemos ahora otra rosada, la pasa en el único hilo que está, sube por el hoyito y aquí ponemos una blanca y va a terminar aumentando. Entonces la va a pasar en el mismo hilo donde pasó la anterior. Y aquí va a subir por el hoyito siempre de la misma que acaba de poner. Ok, nos queda así. Ahora aquí va a disminuir y vamos a poner una blanca. La pasamos en el primer hilo y sube siempre por el hoyito de la que acaba de poner. Ponemos aquí una azul y la pasa en su primer hilo y sube por el hoyito. Pone una blanca, siempre recuerde en su primer hilo, sube por el hoyito y aquí vamos a poner 2 blancas de una en una. Nuevamente una blanca en su primer hilo y aquí nos vamos a quedar porque vamos a empezar a hacerle la cabecita. Entonces, que sería esta parte, hemos hecho aquí los ojitos, aquí vamos a hacer estas 3, 2, 3, 4 líneas. Entonces acá vamos a poner una 5 blancas de una en una. Entonces vamos a tejer para acá una, ponemos una, todo va a ser disminución, ¿verdad? Ponemos una, luego ponemos otra blanca, va a subir por el hoyito siempre, ponemos nuevamente otra,
Siempre todas van a quedar en cada hilo que hay. No va a haber, no vamos a poner ninguna como cuando se va aumentando. Ponemos nuevamente otra aquí en el único hilo que está y sube por la misma. Y aquí nos quedamos ahí. Aquí nos falta una nos falta aquí. Aquí me equivoqué, aquí falta un ojo. Entonces lo que yo hago, por si a ustedes les pasa, en vez de cortar el hilo, porque aquí es fácil, cortamos el hilo y lo deshacemos y nos ubicamos aquí. Entonces yo lo que hago es que me vengo, paso mi aguja por el hoyito hacia abajo y trato aquí la manera de pasar mi aguja por intermedio del hilo que está aquí, o sea, al revés, ¿verdad? Y saco la mostacilla, ¿ya? Entonces vuelvo a hacer aquí lo mismo, paso aquí, tratando de no agarrar el hilo, porque entonces si ahí se me va a... Y aquí agarré el hilo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago aquí yo? Halo esto bien. Y aquí paso. Ustedes se fijan, agarré el hilo, ¿verdad? Entonces lo que hago es que paso. Trato de pasar mi aguja justo en el hilo. También se puede como reventar. Pero lo más fácil sería cortarlo, porque si no se enreda todo. Entonces aquí ya me enredé, entonces lo vamos a cortar. Cortamos el hilo y lo vamos deshaciendo nada más. Y aquí deshacemos esta. Y aquí vamos a pasarlo acá. Entonces, ¿qué hago yo acá? Yo solo le añado, le hago aquí un nudito. Ya este es un tips de cómo usted puede hacer para deshacer su trabajo, ¿verdad? Si se equivocó. Vamos a dejar esos dos nuditos ahí. Entonces yo aquí le corto y me vengo, digamos, desde aquí de la tercera línea ahí, y que mi nudito quede entre medio. Subo por los hoyitos y me posiciono en donde sale el hilo, y aquí pues igual solo le hago unos nuditos. Ahí solo le hago unos 2 o 3 nudos y le corto el exceso. Le paso así y ahí cortamos. Y aquí ya corté el exceso de hilo, y entonces aquí sí paso un azul en mi primer hilo y va a subir por la misma azul. Y aquí sí vamos a poner 2 mostacillas de una en una. Pasa. Si ya pues nos equivocamos en una mostacilla, ya no nos queda bien el trabajo. Pasamos por su primer hilo y vamos a subir. Ya nos quedó así.
Ahora empezamos esta poniendo una mostacilla en su primer hilo y va a subir por el hoyito. Ponemos nuevamente otra mostacilla siempre en su primer hilo y va a subir por el hoyito. Ponemos nuevamente una, siempre recuerde su primer hilo y sube por el hoyito. Ponemos nuevamente otra mostacilla, su primer hilo siempre, y va a subir por el hoyito. Nuevamente ponemos una mostacilla y sube por el hoyito. Entonces aquí solamente es de ir disminuyendo. Acá vamos a hacer esto, ya hicimos esta línea. Entonces acá va a empezar, iba a poner 4 blancas de una en una, y luego 3 de una en una, y luego 2 de una en una, y nos encontramos para poner esta última. Aquí vamos a poner la última, sería la que va en la puntita donde va a ir la argolla. Entonces ya no la vamos a pasar en el hilo, sino que la vamos a pasar en el hoyito, aquí de esta forma, así, de la mostacilla. Entonces, para que nos quede así, parada, vamos a volver a pasarla solamente para reforzarla un poquito. Pasamos por el hoyito, aquí hacemos un nudito, lo pasamos por el hilo que sobresale ahí, y aquí antes de que finalice de pasar en la argolla hacemos un nudito, pasamos la aguja para hacer un nudito y luego bajamos para perder el hilo. Lo que quiero es que mi hilo salga en esta de aquí, en esta mostacilla. Vamos a ver si logro llegar hasta ahí. Vamos a bajar por, se ve, por esta naranjada, luego por la blanca, luego por la otra blanca que está abajo. Nos vamos de un solo hasta, vamos 2, la tercera, ahí. Se me vaya a quebrar la aguja, ahí. Entonces vamos a bajar una más. Y ahora sí vamos a subir por la que está a la par y nos posicionamos en la que quiero que salga. De esta línea, 1, 2, 3, la tercera, y igual del lado de la orilla, 1, 2, 3, la cuarta. Ya, ahí. Ahí sale nuestro hilo. Entonces acá vamos a pasar y vamos a poner 3 mostacillas de una en una blanca. Pasamos la primera, ponemos otra blanca siempre en su primer hilo, pasa su aguja y sube por el hoyito de la misma. Y aquí vamos a poner otra y vamos a pasarla por el hoyito. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a poner 1, 2 y luego en la punta vamos a poner una. Así terminamos. Entonces acá lo que vamos a hacer es, el hilo nos va a quedar expuesto y vamos a bajar por la que está aquí abajo. Como es blanco pues no se nota, y vamos aquí, vamos a hacer un nudito y vamos a pasar nuestra aguja entre medio de los dos y del hilo que sube aquí de estas dos. Pasamos ahí nuestra aguja e igual hacemos aquí en esta argollita, pasamos nuestra aguja para hacer el nudito y que el nudo nos quede entre medio de los dos hilos, ahí no se nota. Entonces vamos a bajar nuevamente, solo ya para perder el hilo, y aquí ya es opcional como usted quiera hacerlo. Vamos bajando, ahí, luego en la siguiente
Y yo creo que aquí ya para mí es suficiente. Y vamos a cortar el exceso de hilo. Entonces acá vamos a ponerle ya la argollita. Entonces lo que vamos a hacer es con la aguja, con la pinza doblada, pico doblado, vamos a tomarla y con la pinza plana la vamos a abrir siempre hacia los lados para que no pierda su forma, y vamos a pasarla por el hoyito de la mostacilla que pusimos aquí en la puntita, ¿verdad? Entonces si aquí de un solo le ponemos el pincito y cerramos de la misma forma, ahí, así, que nos quede casado, ahí. Entonces ya está ahí nuestro arito terminado. Y aquí está el otro. Entonces ya está terminada nuestra parejita. Espero me haya sabido explicar y que les haya gustado. Gracias por ver el video. Si llegó hasta aquí, por favor compartan y denle like. Y si no se ha suscrito y le gusta mi contenido, pues suscríbanse. Gracias, que Dios me lo bendiga siempre.